gracias. Porque a mí ya me lo han colocado. Mi onceavo. Fernando. Doña Ana Pastor, presidenta del Congreso de los Diputados. Don Pío García Escudero, presidente del Senado. Don Juan José González Rivas, presidente del Tribunal Constitucional. Doña Soraya Sainz de Santa María, vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales. Don Alfonso María Dastis, ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Señora María Fernández Espinosa, ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Señor Miguel Carvajal, secretario de Gestión de la Política. Señor Enrique Ponce de León, ministro de Turismo. Señor Paul Granda, ministro de Transporte y Obras Públicas. Señor Pablo Campana, ministro de Comercio Exterior. Señor Cristóbal Cunina, embajador del Ecuador ante el Reino Unido, ante el Reino de España, perdón. Señorita María Medina Roldán, acompañante del embajador del Ecuador. Señor José Luis Jácome, viceministro de Movilidad Humana. Señor Carlos Cátiva, subsecretario de Europa. Señor Luis Vallas, ministro de la Embajada del Ecuador. Señor José Luis Carrascango, representante de la etnia de Otavalo. Señor Héctor Salgado, científico neurocirujano ecuatoriano. Señor Vladimir Pascuel, presidente de la Asociación Ruminaui. Señor Fernando Canchiña, coordinador del Grupo de Danza Virgen de la Merced. Don Carlos Abella, embajador de España en la República del Ecuador. Doña María Sainz de Etnia, introductora de embajadores. Señora Rebeca Greenspan, secretaria general iberoamericana. Don Fernando López Miras, presidente de la región de Murcia. Don Emiliano García Bajo, presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Doña Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid. Don Jorge Morales, director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. Don Fernando García Casas, secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica. Doña María Luisa Pontela, secretaria de Estado de Comercio. Don Mario Garcés, secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. Don Fernando Alejandre, jefe de Estado Mayor de la Defensa. Doña Concepción Bancausa, delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid. Don Gonzalo Robles, presidente de la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado. Don Rafael Hernández, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados. Doña Margarita Robles, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados. Don Juan Carlos Girauta, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos en el Congreso de los Diputados. Don Isidro Manuel Martínez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto en el Congreso de los Diputados. Don Ramón Jauregui, eurodiputado y copresidente de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana. Don Abel Caballero,
Española de Municipios y Provincias y alcalde de Vigo. Doña Marina del Corral, secretaria general de Inmigración y Emigración. Señor Max Trejo, secretario general del Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica. Doña Pilar Zamora, alcaldesa de Ciudad Real. Doña María Ángeles San Vicente, presidenta de la Diputación de Valencia. Don Basilio Rada, director del Organismo Autónomo Parques Nacionales. Don Antonio Pérez Fernández, director general para Iberoamérica. Don Santiago Miralles, director general de Casa de América. Don Darío Villanueva, director de la Real Academia Española. La Condesa de Gisbert, directora de la Real Academia de la Historia. Don Jaime Gil, presidente de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras. Don Juan Rossell, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, COE. Don José María Álvarez Payet, presidente de Telefónica. Don Antonio Brufau, presidente de Repsol. Don Carlos Andrade, rector magnífico de la Universidad Complutense de Madrid. Doña Ana Peláez, consejera de Relaciones Internacionales de la ONU y miembro del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas. Don Pablo Isla, presidente de Inditex. Don José Manuel Entrecanales, presidente de Acción. Don Francisco Pérez González, presidente de la Comisión Episcopal de Misiones de la Conferencia Episcopal Española de Arzobispo de Pamplona y Tudela. Don Alfonso de Salas, presidente del Economista. Don Luis Gallego, presidente de Iberia. Don Juan José Hidalgo, presidente de Globalia. Don Miguel Navarro, escultor y académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Don Santiago López, presidente de Plena Inclusión. Don Jacobo González Román, presidente de Nueva Pescanova. Don Serafín Romero, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos. Don Antonio Marines, abogado. Don Carlos Soria, alpinista. Don Andrés Aizcorreta, presidente de Construcciones y auxiliar de Ferrocarriles CAP. Doña Elvira Rodríguez, presidenta de Traxa. Don Isaac Martín Barbero, presidente de INECO. Doña Ana Santos, directora de la Biblioteca Nacional de España. Don Jesús Timarro, director del Festival Internacional de Teatro Clásico de México. Don Jesús Muñoz, director del Real Jardín Botánico de Madrid. Don José Sánchez Mota, José Mota, humorista. Don Fernando Yarza, presidente del Grupo de Comunicación NEO y editor del Heraldo de Aragón. Don Manuel Preciado, director de la Fundación Comillas del Español y la Cultura Hispánica. Don Pedro Diego Jordán, investigador en la Estación Biológica del Parque Nacional de Doñana. Don Leonardo González, Leo Harlem, humorista. Don José Manuel Otero, presidente del Grupo Puentes. Don Emilio Carrillo, director de la Red Sísmica Nacional. Don Ignacio Lachava, presidente del Grupo Sálica Albacora.